parcial y además después de eso damos el final. Por favor, entonces preparen bien, estudien toda la parte de teoría, repasen un poquito de los unos, resolver problemas, su formulario y todo lo demás para que podamos resolver problemas, ¿ya? No se va a permitir celulares, nada, por favor, porque hay muchas copias, ¿ya? Entren con su formulario y nada más, y su máquina de calcular. Muy bien. Entonces, en la anterior clase estábamos hablando ya de la capacidad de carga de las cimentaciones. Decíamos, ¿no es cierto?, que muchas veces, hablamos en la anterior clase de esto, simplemente voy a hacer un pequeño recordatorio, que dijimos que no siempre es conveniente hacer trabajos de geotecnia muy complicados, que puede ser lo básico, pero tener ideas sobre lo que vamos a trabajar y lo que vamos a hacer en la construcción, para evitar problemas, ¿no es cierto?, de asentamientos, problemas de fallas, en fin, todos los problemas que pueden surgir en la etapa constructiva. Cuando aparece un problema de etapa constructiva, entonces estamos con problemas económicos, problemas de solucionar. Muchas veces las obras se quedan mucho tiempo paradas porque no llegan a una solución. Es frecuentes, justamente porque no hacemos los estudios previos antes del trabajo. Hay mucha gente, inclusive haciendo ya edificios, de se les ocurre que sé yo, que tienen problemas y ya hacen hacer estudios de suelo cuando ya está hecha la excavación y bueno, recién están calculando por ejemplo, los empujes de la supresión. Por ejemplo, ese edificio que está construido el más alto en San Martín, después de que ya estaba construido, ya casi casi a la mitad del edificio recién se les ocurrió colocar pilotes para evitar problemas de superación, porque había empujes del agua hacia la losa. Ese tipo de cosas ocurre cuando a veces no se hace la previsión en un momento oportuno, que es antes de lo... Bien. Entonces decíamos, ¿no es cierto?, que Terzaghi determina la capacidad de carga de los pilotes, perdón, la carga del suelo, ¿no es cierto?, habiendo, digamos, tres tipos de fallas, que es una falla por corte general, falla por funcionamiento y falla por corte local. Lo que decíamos que la falla por funcionamiento es bastante difícil de encontrar, ¿no es cierto? Hay algunas formas que hemos visto en la anterior clase y el índice de rigidez pero son parámetros que a veces no es muy fácil considerar cuando se va a dar ese caso. Generalmente trabajamos en los dos tipos de fallas, que son, digamos, por ejemplo, por corte general, cuando trabajamos con suelos rígidos o suelos bastante compactos, entonces trabajamos como con falla corte general. Dijimos, ¿no es cierto?, que en este esquema que estaban viendo, tiene mayor deformación, mayor resistencia, pero rompe violentamente, ¿no? En este caso es el corte general. Y corte local, entonces una falla en suelos relativamente blandos, con poca resistencia, entonces tiene mayor deformación, pero resiste menos. Entonces es la falla que generalmente tomamos en cuenta, que son la falla corte general y corte local, porque no hay ni una tabla ni un abaco que nos hable, por ejemplo, por funcionamiento. Entonces, vamos a ver un abaco que nos da Terzaghi justamente para determinar los factores de carga, que enseguida vamos a ver. Bien, entonces, después también en la anterior clase hablamos también de las fallas, ¿no es cierto?, que hay ocurrido, por ejemplo, de falla por corte general, el esquema que tenemos, cuando un edificio bastante grande también puede producir estas protuberancias, ¿no es cierto?, que se llama conviamiento. Si tenemos un edificio acá, podemos afectar al edificio. O en su defecto también puede ser lo contrario, de repente no conviene aquí, sino más bien esto se va a hundir y por tanto va a llevar consigo el asentamiento de un edificio que está al lado. Por eso es importante. Además les decía en la anterior clase, ¿no es cierto?, ahora en la parte, digamos, ya de geotecnia, cuando hagan un trabajo, es oportuno de que hagan una fotografía que sea panorámica. ¿Qué significa eso? De que saquen una foto, ¿verdad?, que vean a los lados, para que el calculista vea qué estructuras hay en la zona cercana. De repente una estructura pequeña, una estructura grande, de repente, no sé. Entonces hace la verificación justamente el calculista para no dañar y causar problemas con los edificios vecinos. En cambio, cuando se hace solamente una fotografía localizada, y esto digo porque muchas veces el calculista ni siquiera visita el lugar donde se va a hacer la obra. Le llegan los datos, él hace trabajo de gabinete,
calcula, hace todos los planos, todo lo que quiera, pero no conoce el lugar que hay al lado. Y muchas veces da el caso de que incluso hay cubiches al lado, hay lagunas de agua, está mucha agua. Después de que está haciendo, se sienta considerando eso y hay filtraciones, entonces eso no toma en cuenta los calculistas, por eso es conveniente. Siempre en el estudio del suelo tienen que registrar eso y mandar una foto que mire, por lo menos se dé cuenta qué cosas hay alrededor. Eso es importante. Bien, entonces, esta habíamos visto la fórmula, ¿no es cierto?, de encontrar el índice de rigidez, que era bastante complicado. Pero entonces ahora vamos a ver justamente la ecuación general de Terzaghi. Terzaghi determina, ¿no es cierto?, una ecuación general para fundaciones infinitamente largas. Lo dice aquí, ¿no? Terzaghi presentó una ecuación que sirve para determinar la capacidad de carga, el límite de una cimentación corrida o continua para una falla por corte general. Esta es la ecuación general de Terzaghi. Lógicamente, a partir de esta ecuación, Terzaghi particulariza para cada. Vamos a ver ahorita la fórmula, diferentes formulitas que hay, pero todo está basado en esta fórmula general de Terzaghi. Con su examen ustedes tienen que escribir estas formulitas, por favor. Bien, entonces esta es, por ejemplo, una ecuación que viene aquí, aquí, para el caso de corte local y funcionamiento. Terzaghi escribe esta ecuación. 259, dice C', N', gamma por Z por NQ 0,5, entonces muchas veces divide entre 2, pero si quieren multiplican por 0,5. Aquí, ¿qué significa cada uno de estos parámetros? Vamos a ver aquí. Este C es cohesión del suelo. Por eso muchas veces hay una discusión también entre la cohesión. Por ejemplo, a veces le ponen directamente, ustedes saben que un suelo granular, teóricamente decimos que la cohesión es 0. Pero eso no es tan así, porque nunca el suelo granular está seco, siempre tiene humedad. Entonces se le da un pequeño, digamos, un dato con valores muy bajos para que no sea 0. Muchos dicen, porque en muchos casos yo he tenido problemas cuando digo, bueno, el valor de C es 0,000. Centímetros cuadrados, el natural nunca está seco. Pues yo siempre digo, el concepto de mucha gente dice, no, considero 0. Bueno, si quiere considerar el riesgo, considere 0. No se escucha. Pasó algo con su internet.